¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la entrevista de hoy. Nos acompaña hoy David Llorente, jefe provincial de tráfico. Con él vamos a compartir los próximos minutos. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Hablamos sobre siniestralidad. El pasado año hubo un descenso importante en el número de víctimas mortales y también en el de heridos graves. Sí, el año pasado, en 2019, cerramos el año con 8 fallecidos en carretera y 52 heridos graves. En el tema de heridos ha sido el año menos malo desde que hay registros, y en el de fallecidos no ha sido el mejor porque hubo 2 años que tuvimos 7 fallecidos, pero sí que es verdad que estamos por debajo de los 10 fallecidos al año, es la tercera vez que pasa y estamos contentos. El año inmediatamente anterior había sido peor, habíamos tenido 15 fallecidos en carretera y dentro de, siempre digo lo mismo, estas cifras encierran tragedias personales y familiares, no me gusta tampoco ser muy frío en la valoración, pero sí que es verdad que la tendencia es positiva. Siempre buscamos ese objetivo cero. En Ourense ya el objetivo es cero, aunque suene un poco utópico y suene raro, es cero, porque hace unos años si nos llegan a decir a nosotros o a mí mismo que íbamos a bajar de 25 o 30 fallecidos al año, tampoco me lo hubiera creído. Y ahora estamos en los años menos malos, estamos con menos de 10 y por lo tanto hay que seguir ahí y el objetivo ya es cero. Tenemos ese ejemplo de la ciudad de Pontevedra. Con Sí, 0 fallecidos. Sí, yo cuando hablo de accidentalidad, lógicamente me refiero a nuestras competencias en carretera, en DGT y Guardia Civil de Tráfico, pero sí que es verdad que en vía urbana, en la provincia de Ourense, la tendencia no ha sido igual de descendente que en la accidentalidad interurbana, que la de carretera, y ahí quizá tenemos alguna iniciativa pendiente, vamos a tener una reunión con alcaldes y jefes de policía local la semana que viene, porque ya digo, la tendencia no es la misma y tienen que ser valientes en el sentido de acometer cambios de infraestructura, peatonalizar más calles, asumir la titularidad de muchas calles que siguen siendo titularidad de la Xunta y de Fomento, pacificar la circulación de vehículos a motor y darle prioridad peatón, bicicleta, que las próximas reformas de la normativa de tráfico a nivel nacional van en ese sentido. Y Pontevedra lleva 8 años, si no digo mal, sin fallecidos en vía urbana. Por lo tanto, es un ejemplo que está cerca y quizá hay que acudir a él. Empezamos enero de mala manera, con una primera ya víctima mortal y absolutamente evitable, además. Sí, bueno, el siniestro mortal que llevamos ha sido un atropello completamente fortuito, ha ido un repartidor con una señora de una aldea y demás, que una fatalidad. Sí, absurdo totalmente. Sí, no podemos tampoco sacar una conclusión de ahí porque ha sido una fatalidad. Siguen trabajando en la educación vial. Cada vez son más frecuentes las charlas, los talleres, las visitas a los colegios. Entiendo que ese es el camino. Es el complemento. Ya sé que siempre se gusta decir que la formación y la educación vial es lo que habría que hacer y yo estoy completamente de acuerdo, pero sin descuidar tampoco la parte de la disciplina, la vigilancia y la sanción, que ya sé que es lo menos popular de nuestro trabajo, pero también es necesario. Pero sí, estamos ahora ofertando un módulo de alcohol y de drogas a institutos, en cuarto de la ESO en la ciudad y también en la provincia, y vamos a hablarles un poco de los accidentes con jóvenes en la provincia, los últimos que ha habido, los positivos de alcohol, de drogas, qué efectos tienen en el cuerpo humano, y hacemos unos pequeños talleres un poco más lúdicos, pues con una prueba real, con unas gafas que simulan esos efectos de alcohol y drogas al volante, y intentamos, como digo, complementar nuestra actividad tradicional con cada vez más formación y educación. ¿Interiorizan los jóvenes ese tipo de formación? Sí, y se portan muy bien. ¿Se nota después a la hora de las cifras entre los jóvenes de 18 a 25 años? Siendo justos, hay que reconocer que cada vez es más complicado detectar, por ejemplo, un positivo alcohólico en personas jóvenes. Y eso es una tendencia que ya está consolidada y es un hábito que ellos ya han asumido como tal. Siempre hay alguna excepción, evidentemente. Pero sí que la accidentalidad de los jóvenes, no digo que no nos preocupe, evidentemente, pero creo que tenemos otros puntos más fuertes a trabajar que los conductores jóvenes, que siempre hay que estar con ellos y demás, pero tenemos otro tipo de conductores que nos preocupa un poquito más. De eso hablaremos ahora. Tenemos un problema en la provincia, un problema grave, un problema que no es exclusivamente nuestro, que es el tema de los animales salvajes, fundamentalmente los jabalíes. Sí. El año pasado me comentabas antes de empezar que provocaron 1.430 accidentes los animales salvajes. Pues sí, eso es un aspecto negativo del año pasado. Es el año con más colisiones con animales registradas, 1.430. Siempre digo lo mismo, son colisiones registradas, que realmente hay muchas más, porque no se registran, porque el conductor sabe que no tiene cubierto ese daño en el seguro, porque la colisión es leve, por lo que sea, pero registradas 1.430, de las cuales más de 900 son con jabalí. Y es un problema, no le vemos solución a corto plazo. Nosotros desde tráfico lo único que podemos recomendar es la cobertura en el seguro de estos daños, que cada uno con su póliza mira a ver si tiene cubiertos estos daños. También el tema de, siempre lo comentamos, cuando hay una irrupción de animal que se puede provocar desde una autovía hasta la última vía provincial, tenemos que interiorizar en la manera de conducir que cuando aparezca un animal
Evitar la colisión, evidentemente, si se puede, pero si no podemos evitarla, sujetar el volante con fuerza y embestir al animal, en el sentido de no hacer ninguna maniobra evasiva, que son las que realmente han provocado daños personales y graves ya en algún siniestro con animales en la provincia. Ya sé que esto es fácil de decir y en la práctica pues reaccionaremos como reaccionaremos, pero sí que es algo que tenemos que interiorizar, porque la ley de tráfico ahora, para que nos paguen los daños en el vehículo, ya sea el coto, el tecor de caza o el dueño de la carretera, lo restringe mucho, lo restringe en caso del titular de la carretera que no esté señalizado y hay señales de peligro por posible aparición de animales salvajes en prácticamente toda la red, o que la valla de cerramiento en autovía, autopista esté rota. Y ahí podríamos intentar que nos abonaran los daños, y el coto del tecor si están cazando en ese día. Por lo tanto, no es fácil, por eso recomendamos el tema de la cobertura en el seguro e interiorizar esa manera de conducir que comentaba antes. También es verdad que es un tema que creo que debería ponérsele algún tipo de solución, ya sé que es complicado, visto cómo está el medio rural y el monte en general, pero yo entiendo que habría que controlar la población de una manera más efectiva. Yo lo viví hace poco, que con la Nacional 525, con la salida de 2 jabalíes que tuve que esquivar. La verdad es que es un problema grave. Sí. ¿Tenemos algún punto negro en la provincia ahora mismo? No tenemos puntos negros desde hace ya 4 años. Sí me gustaría comentar, hay una actuación en la Nacional 525 entre la carretera de Santiago en la que se demostró su eficacia, que fue el radar tramo. El radar de tramo, sí. Un punto donde la siniestralidad mortal era altísima y desde que se instaló ese radar tramo prácticamente 0 accidentes. Pues el 1 de diciembre hizo 4 años instalado el radar de tramo y en 4 años lleva 0 fallecidos, 0 heridos graves y 1 herido leve solo en ese tramo. Cuanto antes de su instalación, como bien dices, era posiblemente el tramo más complicado. La Nacional 525 entre Ourense y Cambeo, Ourense y Gustei, un poquito antes de Cambeo. Y desde aquella la accidentalidad se ha erradicado. También teníamos otra zona delicada que era la Nacional 120 entre Ourense y Ospeares y tampoco, sí que hay alguna colisión ahí aún, pero no ha bajado drásticamente la accidentalidad registrada ahí. Por lo tanto, reitero, no tenemos puntos negros, lo cual no quiere decir que pueda haber un accidente en cualquier punto de la red, pero no tenemos ya puntos, alguno un poquito más delicado que otro, pero punto negro como lugar de concentración de accidentes, de 3 o más accidentes en un año, con heridos y demás, en la provincia ya hace años que no tenemos ninguno. Hace un momento comentábamos el tema de las franjas de edad. Hace unos días asistíamos a un suceso en la autovía, un hombre que evitaba con su vehículo que otra persona que circulaba en dirección contraria provocase un accidente. La persona tenía, creo que sobre 85 años, que había sufrido un despiste. No es algo excepcional, es algo que sucede relativamente con frecuencia. Hay que endurecer los test psicotécnicos, hay que evaluar de otra manera a los conductores de más edad. Pues para mí el tema del envejecimiento de la población y estos conductores que se despistan porque han perdido facultades o han tenido algún tipo de problema puntual de salud en ese momento a la hora de conducir, un desvanecimiento y entran a circular en sentido contrario en una vía de alta capacidad, para mí esa es mi inquietud principal, porque tenemos 1 o 2 entradas en sentido contrario todos los meses en las autovías y hasta ahora no han provocado daños graves. Pero el riesgo es altísimo. Pero el riesgo es altísimo, la situación de estrés que se genera al conductor que va circulando bien, aunque se le avise, ¿no?, que se ha advertido por los paneles, que se ha advertido un conductor sentido contrario, pues bueno, pero a veces esos paneles están activos más tiempo del que dura la incidencia, siguen activos, se genera una situación de estrés tan grande y tengo realmente cierto miedo a que un día pues una entrada de estas en sentido contrario cause un accidente grave. Sí que es verdad que de momento no lo hemos tenido, sí que es verdad que en la provincia no se deben a conductores jóvenes que por apuestas o comportamientos temerarios se metan adrede. Aquí en la provincia son conductores mayores que bueno, que tienen algún tipo de despiste o desvanecimiento o lo que sea y entran en sentido contrario y sí que es una inquietud. Este último no era residente de nuestra provincia, venía a hacer un viaje de media a larga distancia y tuvo un despiste y bueno, creemos que sí que es algo que nos inquieta, aunque también hay que ser justo. En la accidentalidad más grave que comentábamos al principio, los conductores mayores realmente no han tenido mucho que ver en la accidentalidad mortal ni en la más grave. Y sí que hemos tomado medidas aquí en la provincia pues para intentar mejorar esa calidad de las renovaciones psicotécnicas, hacerlas cada menos plazo, con códigos restrictivos en el reverso del permiso de conducir. Y bueno, yo creo que algo tiene que ver. En este caso, este señor no era residente aquí, y bueno, lo cual no quiere decir que no haya ningún residente que haga estos comportamientos, evidentemente, pero que sí que es una inquietud y una preocupación. Están en plena campaña de revisión de vehículos. Los vendedores de vehículos en la provincia se quejan de que tenemos el parque móvil en Ourense el más antiguo de toda Galicia, con una edad media muy alta, que entiendo que también es un problema.
A mí, en el tema del envejecimiento del parque de vehículos, el que más me preocupa, o el segmento o el tipo de vehículo que más me preocupa, es el del tractor. Porque sí que tenemos unos tractores muy envejecidos, típico ciudadano o ciudadana que tiene su Leira y su tractor de pequeñas dimensiones muy envejecido, sin ITV y seguro muchas veces, y sobre todo por la fecha de antigüedad no tiene arcos de seguridad. Entonces cualquier bache, cualquier desnivel, cualquier impericia que tenga a la hora de conducir, vuelca bastante fácil ese tractor y aplasta al conductor, ¿no? Y todos los años tenemos algún siniestro de este tipo, aunque a veces no son de tráfico, porque es dentro de la finca privada y es un accidente laboral, doméstico o como lo queramos llamar. Pero dentro del envejecimiento del parque, el que más me preocupa a mí, que afecta a la siniestralidad, es el de los tractores. ¿Siguen sorprendidos o ya no del alto número de positivos en el test de drogas? Cada vez sorprende menos, no entiendo. Nos sorprende menos, nos sorprendía más al principio. Ahora la cifra no ha bajado, sigue siendo bastante alta, pero nos sorprende menos, pero porque ya vemos que realmente hay unos hábitos de consumo de drogas y conducción, que es lo que nos importa a nosotros, muy extendidos, y por lo tanto yo creo que es la manera de actuar es la misma con el alcohol, es decir, insistir, 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 y a base de campañas, de controles, de sanciones y demás, a ver si vamos evitando tanto positivo como pasa ahora con el alcohol, que se hacen infinidad y miles de pruebas, pero positivos son muy pocas. Última que tenemos que terminar. Aumentar la dureza de las campañas de la DGT se nota, cala. Pues el año pasado, en las Navidades del año anterior, del 2018 para el 2019, fue la campaña esta del vivo o muerto, sí. Y aquí también hicimos algún tipo de representación particular a nivel provincial. Y yo creo que sí, por lo menos se recuerda, en los medios tiene más repercusión y hoy en día con las redes sociales, con los medios y demás, cada vez es más complicado tener repercusión y la gente habla de tus campañas. Por lo tanto, y además que estas campañas, aunque sean duras, en la realidad es así. O sea, que yo sí que soy partidario de que sean duras porque se recuerdan más y es lo que se trata, que los conductores recuerden o que les llegue el mensaje e intenten evitar algún tipo de infracción y de comportamiento antirreglamentario. Pues David Llorente, jefe provincial de tráfico, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí. Gracias a vosotros. A ustedes, muchas gracias, como siempre, por la atención prestada. Nos vemos mañana aquí de nuevo en la entrevista de hoy. Saludos.